yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. Votar, votar. Votar. Buenas noches, los invito hoy a quedarse, particularmente creo que vamos a tener un programa muy atractivo. Estará con nosotros el diputado nacional por el reutemismo Daniel Germano y también el expresidente del Banco Central Martín Redrado. Ha sido la que pasó una semana, me parece, desde la provincia de Santa Fe con dos ejes. Uno tiene que ver con un nivel de enfrentamiento que se va profundizando entre el gobierno santafesino, entre Hermes Wiener y la Nación, por la cuestión de los fondos que llegan a la provincia. Me parece que en parte lo que dice Wiener es verdad, pero tampoco es nuevo, digamos. Cada gobierno que ha habido en la Nación ha privilegiado, lo cual no quiere decir que está bien, que no sea nuevo no quiere decir que está bien, ha privilegiado las relaciones con provincias del mismo color político. Y me parece que el kirchnerismo, que el gobierno nacional, está jugando por estos meses, por estas semanas, muy fuerte. Están consolidando su núcleo duro de poder y también están intentando extenderlo en las geografías argentinas. En consecuencia, cuando uno habla siempre off the record con algunos operadores del justicialismo, dicen, bueno, los intendentes se reúnen directamente con Néstor Kirchner o con quien él designe y los fondos van directamente desde el poder central a los intendentes. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Cambió eso de que los intendentes se reportan al gobernador. Y ahí Wiener está solo. Cuando sale a defender la posición de Santa Fe, ustedes vieron, ya hay pocos intendentes del signo político justicialista. Me parece que esta es una lucha que se va a dar por el resto de lo que falta de la gestión de Néstor Kirchner. Y paralelamente el gobierno de Wiener ha abierto una disputa muy fuerte, muy cruda, contra la justicia santafesina. Si me preguntan mi opinión, yo creo que es una bala de plata que le puede servir, que cree el Frente Progresista que le puede servir a la hora de hacer campaña política para el turno que viene. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, queremos hacer esto, lo otro, queremos hacer estos cambios, y desde el justicialismo se dirá, ¿por qué no lo hicieron estos 4 años? Y ahí dirán, porque la justicia no nos dejó, porque el peronismo no nos dejó en la Cámara de Senadores modificar la Constitución provincial. Creo que por ese sendero se puede explicar, se puede leer entre líneas lo que hoy está apareciendo en los grandes títulos. Y no quiero dejar pasar a nivel nacional lo que le está sucediendo a Mauricio Macri. A ver, para ser francos, creo que le sucede por una fabulosa incapacidad para hacer política. Creo que Macri ha tenido todo muy rápido, todo muy fácil, y creo que se tomó el hecho de gobernar la ciudad de Buenos Aires como lo hizo cuando era presidente de Boca Juniors. Una saga familiar más parecida a la de las películas italianas, con un padre como Franco, con cuestiones que tienen que ver con su cuñado, con sus hermanas. Bueno, ha cometido el error de trasladar esa realidad al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuál es la fortuna que ha tenido Macri? Que enfrente está el juez Ollarvide, un juez lacerado por episodios muy poco claros en su vínculo con el gobierno nacional, al punto que sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito en un abrir y cerrar de ojos. Pero la situación de Macri es verdaderamente muy complicada. Me dicen que los fundamentos de Ollarvide en este caso están muy bien
sustentados y que incluso la Cámara, que es a la que ahora apeló Macri, va a votar por 3 votos, va a ganar por 3 votos a 0 la postura de Ollarvide, es decir, no va a ganar porque esto no es ninguna disputa, pero que va a sustentar esa resolución del juez Ollarvide. Se le cae un alfil muy importante a la oposición política a nivel nacional. Lo prometido entonces, estamos con el expresidente del Banco Central, Martín Redrado. Bienvenido, doctor Redrado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, vamos a mostrar el libro que viene a presentar Redrado, Sin reservas. Lo mostramos, un límite al poder absoluto, donde, bueno, cuenta no solamente lo que fue su trabajo en el Banco Central, sino también cómo fue ese desenlace tan abrupto, e imagino que está muy contento por la repercusión que ha tenido el libro, ¿no? Sí, más de lo que esperaba, sobre todo porque la gente ha reaccionado de una manera muy afectuosa. Creo que también porque no es un libro de economía, es un libro de actualidad que le permite al ciudadano común meterse en cómo se tomaron decisiones. Lo que yo he buscado es que el lector me acompañe en cada una de las instancias que me tocaron vivir, cuando hubo presiones para devaluar la moneda en el 2008, es decir, distintos hitos de lo que fue el proceso de toma de decisiones. Y me parece que yo disfruté escribirlo en 45 noches, desde el 23 de febrero hasta el 5 de abril, y por lo que veo la gente disfruta leyéndolo, a punto tal que ayer estaba con un librero en Buenos Aires que me decía, bueno, la gente lo ha leído y ahora lo está comprando para regalárselo a sus amigos. Así que ha sido, en estas primeras 3 semanas, muy satisfactorio. Uno lee y claro, el vértigo de su salida, todo lo que tuvo que soportar, y en un momento usted dice, me sentí aliviado cuando tomé la decisión de renunciar. Sí. Ahora un poco más lejano ese momento, ¿se siente más aliviado? Sin duda, porque yo no cambiaría un minuto de mi vida actual por estar donde estaba. Y sobre todo porque se tomó una decisión, más allá de apropiarse de las reservas, se tomó la decisión de financiar todo lo que queda del gobierno tomando el Banco Central. Y esto sin duda no es lo que yo creo que es la función del Banco Central, porque hoy el Banco Central está siendo una fuente de generación de inflación, y como sabemos, la generación de inflación, como la vemos cuando vamos a comprar harina, cuando vamos a comprar manteca, cuando vamos a comprar aceite al supermercado, bueno, eso lo que genera es cada vez más pobres en la República Argentina. Por lo tanto, yo no quería estar en un Banco Central que fuera copartícipe o generador de la inflación como lo estamos viendo hoy en la Argentina, que es un Banco Central que es nada más ni nada menos que una ventanilla más del Ministerio de Economía y se dedique a imprimir billetes con la idea, yo estoy convencido que equivocada, que imprimiendo billetes se compran voluntades o se compran voluntades de la gente, y esto no es así, porque la gente cuando va al supermercado y no llega con su sueldo a comprar los alimentos, sin duda se está dando cuenta que algo en la economía no está bien. Claro, escuchándolo uno entiende el porqué de la trascendencia, de la importancia del DNU, del uso de las reservas, porque yo creo que la oposición no explicó bien, o sea, didácticamente de qué se trataba esto. Y a lo mejor el televidente, quien nos está mirando, dice, bueno, pero en definitiva, ¿qué es el DNU? ¿En qué nos perjudican que se usen las reservas? Claro, yo creo que sí, es cierto. Además, el concepto de reservas es un concepto un poquito que está lejano de la gente. El Banco Central es algo que, en definitiva, lo que hace el Banco Central es produce un bien que son pesos, y si ese bien se produce más allá de lo que la gente lo demanda, evidentemente eso se va a comprar dólares o eso se va a comprar bienes. Y por lo tanto lo que nosotros siempre cuidamos es que la oferta de pesos fuera lo suficiente como para alentar la demanda, como para alentar todo el proceso productivo, pero no a generar una impresión de billetes más allá de lo que la gente quiere. Y ahora claramente se está haciendo, el gobierno está financiando todos los gastos, como nadie le cree al gobierno y no le presta ni un dólar ni un peso. Fíjese que hace 2 años que Argentina no puede emitir un título en el mercado voluntario, nadie le presta porque los números no son creíbles. Entonces el gobierno decide, bueno, tengo el Banco Central, me apropio del Banco Central y con esto financio toda la campaña electoral de aquí hasta el 2011.
Yo creo que esta es una estrategia claramente equivocada y que no va a tener tampoco el favor electoral. Leía en algún tramo del libro donde usted se refiere muy críticamente a Cobos, después lo voy a consultar, pero no es ahora esta Usted se formula algunas preguntas. ¿Usará el gobierno todas las reservas sin miramientos, aún con el riesgo de que eso conlleva en términos de inflación? ¿Podrá la oposición escapar a los permanentes juegos del gobierno, que plantea los temas, no escucha alternativas y si se siente encerrado redobla cada una de sus apuestas? Y después se pregunta, ¿cómo llegará la Argentina en estas condiciones a fines de 2011? Son preguntas bárbaras para hacérsela a usted. Con más inflación. Yo creo que la pregunta, y miremos por ejemplo qué ha ocurrido en términos de las negociaciones salariales. Cuando estábamos mirando en enero, las negociaciones salariales estaban en un 18-20%, después se fueron corriendo a un 22-23%. La semana pasada, plásticos, el gremio plástico cerró en un 29%. El gremio alimenticio está pidiendo un 38% y no cierra por menos. Es decir, a medida que nos vamos corriendo el año, y nadie mejor que un sindicalista para darnos una idea de cuánto están los precios en la Argentina. Con lo cual, el gran desafío o el gran problema que puede tener la economía argentina es una inflación que se espiraliza, que va subiendo del 20 al 30, del 30 al 40, y eso significa menor capacidad de compra, que el salario no llegue y por lo tanto más pobres en la República Argentina. Creo que el principal problema que tiene cualquier programa económico hacia adelante es cómo luchar frontalmente contra la pobreza. Hoy tenemos 10 millones de pobres en la Argentina y claramente con políticas que generan más inflación, lo que hacen es que la gente que vive de un salario fijo no pueda llegar ni siquiera a comprar los alimentos básicos. ¿Cree que usted que esto puede cambiar, sobre todo ingresando a un año electoral? No, en absoluto. Yo creo que se va a empeorar porque además la Argentina no ha hecho nada para tener crédito voluntario, crédito genuino. Entonces estamos avanzando con atajos. Al contrario, creo que cuando vayamos a entrar a un periodo electoral, la pregunta es, ¿habrá algún otro manotazo? Si nosotros venimos de un manotazo en 2008, que son las jubilaciones de todos los argentinos, el manotazo 2009-2010 al Banco Central, en esta vorágine donde no hay límites, y yo estoy seguro que un límite para el gobierno va a ser la inflación y el otro va a ser el límite electoral, el voto de la gente. ¿Cuál llega primero? Habrá que verlo en el próximo año, de cuánta voracidad tiene el gobierno por pensar que en economía no hay límites y que se puede gastar sin ningún tipo de reparo. Usted se habituó de reunirse con empresarios, con sectores que a lo mejor miran a la Argentina con mucha incertidumbre. ¿Considera que hoy por hoy hay miedo, como se dice, de denunciar determinadas situaciones o que algunos sectores empresarios están disfrutando también de cierta bonanza? Bueno, indudablemente estamos en un proceso de recuperación de lo que se perdió el año pasado. Bien medida, la producción argentina cayó aproximadamente un 3% el año pasado. Por lo tanto, hoy no hay nadie que esté perdiendo plata en la República Argentina. Lo que pasa es que, usted lo dejó implícito en su pregunta, el horizonte que tiene, no solo un empresario, sino un consumidor, un maestro, un médico, para tomar decisiones económicas, es un horizonte de un mes. Si uno va a decidir si compra un auto o si compra un televisor, lo hace mirando a un mes, 2 meses, si puede cambiar su departamento. Es decir, nadie toma hoy una decisión a 1 o 2 años vista. Y esto lo que significa es menor inversión. Usted si tiene una economía que está muy recalentada en el consumo, pero no invierte más, no amplía la capacidad de producción, lo que genera son tensiones. Por lo tanto, es cierto, hoy a los empresarios les va bien. Bueno, miremos también el campo, ustedes lo viven acá en la provincia de Santa Fe y en eso, a pesar de Kirchner, al campo le va bien y eso genera divisas. Pero nadie invierte, porque nadie cree más allá de 3 o 4 meses por el grado de discrecionalidad. De tal manera que yo creo que el gran problema no es el día a día, sino la falta de un horizonte de mediano plazo, porque el gobierno toma decisiones mirando el día a día, poca credibilidad en términos del manejo de la política económica, y esto lo que genera es que cualquier empresario o consumidor se retrae, vive con lo justo, y por lo tanto la Argentina deja de crecer y deja de generar empleo
porque precisamente hay muy baja inversión. Estamos dialogando con Martín Redrado, seguiremos haciéndolo tras la pausa. Una pregunta para hacerle a Martín Redrado, de acuerdo a la lectura del libro y a lo que se propone en uno de los últimos capítulos, es, bueno, ¿qué debería ser un nuevo gobierno con el país? ¿Cuáles deberían ser los lineamientos principales? Yo estoy convencido que Argentina, con un plan económico y un equipo confiable, que es exactamente lo que no existe en este momento, Argentina tiene las posibilidades que tiene Brasil o que tiene el resto de los países serios de América del Sur. Estoy convencido que un plan económico tiene que estar basado en 4 pilares y en eso estamos trabajando para seguir haciendo contribuciones profesionales a la economía del país. Los 4 pilares son, primero, el desarrollo productivo. En segundo lugar, el federalismo fiscal, es decir, darle mayor autonomía presupuestaria a todas las jurisdicciones. El tercero es la institucionalidad, recuperar las instituciones, obviamente del país, pero las instituciones económicas, el Ministerio de Economía, el INDEC, el Banco Central, desde el punto de vista de su nivel profesional. Y en cuarto lugar, la integración productiva con el mundo. Yo estoy convencido que un programa con estas características, desarrollo productivo, federalismo fiscal, institucionalidad e integración con el mundo puede generar un horizonte de crecimiento, por lo menos por la próxima década, y sobre todo luchar frontalmente contra la pobreza. El próximo plan económico debe tener como objetivo no solo el crecimiento, sino que la pobreza caiga a la mitad cuando termine el primer mandato el próximo mandato 2012-2016. Hoy tenemos 10 millones de pobres, el objetivo debería ser terminar ese mandato con por lo menos la mitad de pobres y por lo tanto con este tipo de políticas de crecimiento, de inversión, de desarrollo productivo, estoy convencido que eso es lograble. Se habla de una Argentina subsidiada. ¿Cómo condiciona esto al gobierno que venga? Yo creo que es la primera, yo le planteé las líneas estratégicas. Después, por supuesto, hay prioridades en materia de inflación, prioridades en materia de subsidios. Yo estoy convencido que hay que cambiar la naturaleza de los subsidios. Ahora usted está subsidiando a las empresas y yo creo que hay que subsidiar a la gente que lo necesita, que son los 10 millones de pobres. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tenemos que cambiar de darle la plata a los empresarios a darle la plata a la gente. ¿Cómo se instrumenta? Sobre todo a través de un sistema de pagos. Lo que usted necesita es que cada uno de los 10 millones de pobres pueda seguir pagando la luz, el transporte, un pan de manteca, un litro de leche, exactamente lo mismo, y el Estado entonces pagar la diferencia. Esto se logra obviamente, como se ha hecho también el plan de subsidio a la niñez, generando una tarjeta que tenga cada uno de las personas que está por debajo de la línea de indigencia, de manera tal de no darle el subsidio a la empresa de transporte, con también la corrupción que eso ha traído en estos años, sino pagar por cada uno de los consumos que hace cada uno de las personas que está debajo de la línea de pobreza. Eso indudablemente requiere un gran trabajo de gestión, yo se lo estoy formulando, pero requiere realmente un muy buen equipo de gestión. Creo que el secreto está en el gerenciamiento de este tipo de programas, pero el concepto a mi juicio debe ser claro. Cambiar el objetivo y gestionar acorde para que el subsidio llegue realmente a quien lo necesita en la Argentina. Vivimos o asistimos en Santa Fe a una pelea muy dura entre el gobierno provincial de Hermes Wiener y la Nación. El gobierno de Santa Fe se siente discriminado por parte de la Nación, más aún con este desendeudamiento que beneficia a provincias que han hecho muy mal los deberes. Así es. ¿Quién tiene la razón en esta pelea? La razón la tiene la provincia de Santa Fe, porque lo que está en discusión es que no se puede vivir de las dádivas del gobierno nacional. Cada provincia debe tener sus recursos. Hay que generar un equilibrio entre lo que gasta el gobernador y lo que recauda el gobernador, entre lo que gasta un intendente y lo que recauda un intendente. Por eso tenemos que bajar el nivel de decisión a que haya responsabilidad presupuestaria en cada uno de los niveles de gobierno, de tal manera que la asignación de cada uno de esos recursos la gente pueda medir si el intendente es eficiente porque recauda bien y también porque gasta bien. Nosotros tenemos un sistema en donde recauda la nación y gastan las provincias o los intendentes. Bueno, esto genera desequilibrios porque siempre tenemos que ir al poder central y además durante este gobierno se ha hecho un eje del mantenimiento del poder el tener
la caja como para poder repartir favores a los amigos. Yo creo que uno de los grandes desafíos precisamente es el punto 2 del planteo que yo le hacía del plan económico, es federalismo fiscal. Gradualmente tenemos que dar mayor autonomía presupuestaria para que las provincias no dependan de la gracia de un presidente si les perdona o no las deudas, que además, dicho sea de paso, esto lo vamos a pagar todos los argentinos con inflación, porque lo vamos a pagar con el financiamiento del Banco Central. Por lo tanto, en economía no hay nada gratis. Lo que hay, lo que debe haber es responsabilidad y un manejo austero de cara a la gente, rindiéndole cuentas a la gente, y para esto nada mejor que esa responsabilidad que esté en manos de los intendentes y de los gobernadores. Desde lo humano, ¿cómo fue convivir tanto tiempo con Néstor y Cristina, a quienes se indica como, bueno, como poco abiertos al diálogo? Yo, como lo digo en el libro, hasta el 14 de diciembre tuve una relación de respeto profesional en donde puedo decir que en las 3 variables que manejaba el Banco Central, el precio del dólar, el nivel de las reservas, el nivel de la cantidad de dinero y las tasas de interés, fueron respetadas las decisiones profesionales que se tomaron dentro del Banco Central. Creo quizás sí, como autocrítica, es que yo no hablaba de otros temas con ellos que no fueran los temas específicos del Banco Central, por lo tanto fue una relación distante y de respeto. Lo que ocurrió el 14 de diciembre fue que el gobierno decidió llevarse por delante al Banco Central con un fin muy claro: financiarse todo lo que tenía por financiar de aquí hasta el final del mandato, y ahí es donde se quebró esa relación de respeto que hubo desde el comienzo de mi gestión. Es muy duro usted con Julio Cobos en el libro, y lo escuchaba días atrás por una radio de la ciudad de Buenos Aires también criticándolo. Sí, la pregunta tuvo que ver, Mauricio, con lo que se refiere específicamente del libro. Claro, él estaba en la comisión bicameral. Sí, y además las veces que me tocó interactuar con él, cuando fui a hacer presentaciones al Senado y demás, me tocó ver una persona dubitativa. La pregunta fue, en ese contexto, pero digamos, yo no quise dar una opinión de Julio Cobos, digamos, porque sí, ¿no? Algunos me preguntaban de sus colegas si había alguna intencionalidad política de mi parte. De ninguna manera. Simplemente se refirieron a lo que yo dije en el libro, lo que yo relaté de mi experiencia, y lo que veo transmito una persona dubitativa. Y obviamente cuando se es presidente de la República, cuando se está frente a decisiones difíciles, lo que hay que tener es decisión, firmeza, coraje para aguantarse las decisiones que hay que tomar. Usted es un hombre de 48 años, un hombre muy joven. No tanto. Bueno, tenemos la misma edad, o sea, vamos a decir que somos jóvenes. Bueno. Digo, su aspiración es seguir dentro de posiciones técnicas, de cargos técnicos, ¿o tiene ambiciones políticas? No, yo creo que uno tiene que saber qué posición tiene en un equipo y a qué juega bien. Yo soy un buen número 5, no soy ni número 10, ni número 9, ni número 2. Y creo que hay que ser uno mismo. Yo soy, creo, un buen economista, que tiene capacidad de gestión, que la he demostrado cada vez que me tocó trabajar, siempre profesionalmente en los distintos cargos que me tocó ocupar. Por lo tanto, creo que lo mejor es seguir haciendo lo que uno sabe, seguir jugando de número 5 en los distintos equipos que me toque trabajar. Por lo tanto, creo que hacia adelante vas a ver mis contribuciones en términos técnico-profesionales, como economistas, a un país que tiene enormes posibilidades y que realmente me siento con el mismo grado de frustración que tenemos todos de cómo podemos dejarle a nuestros hijos un país que pueda llenar las potencialidades que tiene la Argentina. Yo estoy convencido que con poco Argentina se puede sumar a esta tendencia de un vecindario que hoy genera mucho más interés del resto del mundo. Argentina y Sudamérica, porque produce alimentos, porque produce una cantidad de materias primas que hoy quiere el mundo, ha salido fortalecida de esta crisis, y por lo tanto, haciendo las cosas con mediana racionalidad, yo creo que podemos tener un horizonte de décadas de crecimiento, con generación de empleo, de empleos de calidad, y bueno, en eso voy a estar comprometido, en hacer mi contribución profesional para que eso ocurra en nuestro país. Se ha visto en los últimos meses un clima hostil de parte de sectores satélites al oficialismo, con opositores, con periodistas. ¿Cómo le ha pasado a usted?
No, bueno, he tenido muchas presiones y realmente el mes de enero que me tocó vivir no se lo recomiendo a nadie. Fue un mes de muchas presiones. De alguna manera yo ya estaba acostumbrado a esto. Sí, lo más doloroso fueron presiones hacia mi familia. Creo que indudablemente acá lo que se ve es que no hay límites absolutamente para nada, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca expuse mi familia a la vida pública. Habrás visto que nunca he dado una nota con mi familia, con mis hijos, y por lo tanto el haber tenido amenazas sobre mi familia fue realmente doloroso, pero yo creo que no hay que tener miedo. Creo que lo peor que podemos hacer es arrugar. Yo creo que todos los que tenemos la frente alta y convicciones tenemos que seguir peleando firmemente, porque si no, si nos dejamos amedrentar, ¿qué espacio le vamos a dejar a las futuras generaciones? O sea que creo que no hay que reaccionar, hay que reaccionar con firmeza, con convicción, porque si no vamos a dejar un país de pensamiento único. Yo creo que una de las principales riquezas que tiene la Argentina es nuestra gente, la capacidad de pensar distinto, la capacidad de discutir. Esa es la manera de crecer como sociedad. Así que creo que por eso es un valor que bien vale la pena jugarse. Martín Redrado, le agradezco mucho haber estado en profundidad. Muchas gracias a usted. Estuvimos con el expresidente del Banco Central, que presentó en Librería Ross en esta jornada de lunes el libro Sin reservas, un límite al poder absoluto. Último corte y pequeñísimas conclusiones. Creo que hemos tenido hoy un programa que a nuestros televidentes les habrá interesado, les habrá gustado. La presencia de Redrado siempre es muy útil para conocer algunos entresijos del poder y para que nos cuente en primera persona, aquí mano a mano, cuáles fueron las particularidades de una ruptura que mantuvo en vilo al país. Ustedes lo recuerdan, desde diciembre hasta hace muy poquito tiempo se habló sobre eso, y aún hoy, fíjense ustedes, el DNU sigue estando en la agenda legislativa y en la agenda del poder. Les voy a ser francos, por primera vez yo entendí en estos días, escuchándolo a Redrado, de qué se trataba el DNU, para qué era, cuáles eran los efectos concretos, y él lo explicó acá, y tiene que ver, claro, con una inflación que crece, y también la inflación le permite al gobierno hacer un ajuste que de otra manera debería realizarlo por otras vías, y la palabra ajuste nunca es bien recibida. Por otro lado, Daniel Germano creo que sigue marcando una actitud optimista respecto a lo que hará su jefe político, que es Carlos Reutemann, mientras ayer en el diario Clarín, este domingo, se decía que Reutemann no va a ser candidato. Yo tengo otra información, no es que puedo decir Reutemann va a ser candidato, pero creo que no tiene decisión tomada, y creo que esta va a llegar sobre fines del 2009 y principio del 2010. Creo que han sido dos invitados interesantes, y creo que de ahora en más se va a abrir en todo el país una discusión muy profunda en la oposición política, porque Kirchner está creciendo. La mayoría de los opositores dicen no le da para el balotaje, va a poder aspirar a un 30, a un 33%, pero le gana cualquiera. Yo creo que esto va a haber que estudiarlo en detalles, porque hoy por hoy la oposición es una hoguera de vanidades, no aparece nadie muy claramente que logre sacar diferencias. Y a mí me sorprendió lo que escribió Redrado, y lo dijo hoy acá, respecto de Julio Cobos. Redrado, que es un hombre prudente, dijo Cobos es alguien muy dubitativo. Bueno, serán temas para ir hablando, para ir perfilando de aquí hacia el futuro, y nos vamos a reencontrar el próximo lunes en profundidad. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma
misma hora y por el mismo canal. Me ves